Muchas veces al ir hacia el trabajo, a visitar a un familiar o para hacer alguna actividad de rutina, pasamos siempre por el mismo lugar y vemos algún camino que de repente nos despierta la curiosidad de saber a dónde nos llevará o qué es lo que podríamos encontrar al recorrerlo. Pues para mí este es uno de ellos. Años y años de pasar por esta hacienda que está casi a orilla de carretera y nunca me había tomado el tiempo de conocerla más a detalle. Algo que definitivamente valdría la pena y espero que con lo que van a ver queden igual de sorprendidos que yo. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Hoy vamos a hacer una pequeña exploración por la hacienda de San Diego Apatlahuaya, que está a unos 15 minutos de Apizaco, en el estado de Tlaxcala. El recorrido va a ser un poco sencillo, pero muy interesante por lo antiguo de la construcción. Ya estamos aquí afuera, vamos a comenzar. Como podrán observar, la construcción en general es muy antigua, del siglo XVIII aproximadamente. La hacienda en sí está dividida por la vía del tren en dos secciones. La parte frontal, y que es visible por estar a orilla de carretera, es utilizada para eventos y es también la mejor conservada por las constantes remodelaciones que se le han hecho. La parte posterior, y que está en ruinas, es la que estaremos apreciando más a detalle. Ambas son propiedad privada, por lo que no es posible el acceso al público. Entonces las imágenes que les voy a mostrar son vistas que se pudieron obtener únicamente por la parte de afuera, pero con la mejor panorámica posible. Una de las curiosidades más llamativas que tiene esta hacienda es que fue construida junto de una cascada. A lo lejos se puede escuchar el ruido de cómo corre el agua. La palabra Apatlahuaya viene del náhuatl y se puede traducir como donde se expande el agua. Esta hacienda hace honor a su nombre porque fue edificada muy cerca de una cascada, junto a un río debido a que contaba con un molino, el cual era impulsado con el flujo del agua. A lo lejos se ve cómo el río es atravesado por un pequeño puente. Aún estando en ruinas, es visible la calidad de ingeniería con la que ya se contaba en aquella época en cuanto a la construcción. Hasta nuestros días se puede ver lo que queda de algunos espacios con los que contaba, como graneros, establos y una capilla. El principal tipo de producción al que se destinó fue agrícola, ganadero y pulquero. Fue elaborada a base de piedra, ladrillo y adobe. Pero la hacienda no es el único atractivo que nos puede ofrecer este lugar, como lo podrán ver a continuación. Estamos explorando los alrededores de la hacienda y encontramos varias veredas como esta que está detrás de mí. Vamos a recorrerla un poco para ver qué encontramos. El camino es más largo de lo que pensaba, entonces voy a proceder a regresar porque ya nos estamos alejando de la hacienda. Y es que decidí regresar porque hay otro camino más interesante que les quiero mostrar. Ustedes me darán la razón, vamos a seguir explorando.
Hay que tener mucho cuidado al atravesar el río porque no sabemos qué profundidad tiene y qué tan fangoso esté en el fondo, entonces más vale prevenir. A veces ciertas regiones que tenemos cerca son tan desconocidas que si cerramos los ojos y al abrirlos nos encontráramos en un lugar como en el que estoy, pudiéramos llegar a pensar que estamos en algún otro país o continente. Me encuentro en uno de los bellos campos de Inglaterra. Algunos envidiosos dirán que es Tlaxcala. Bueno, ya dejando un poco de lado las bromas, en nuestro estado y en nuestro país hay lugares como este que nada le piden a Europa. Son realmente hermosos. Es muy importante no olvidar que para poder seguir disfrutando de estas áreas es necesario cuidarlas y mantenerlas limpias. Después de haber explorado un poco, no podemos pasar de largo esa cascada que vimos a lo lejos, entonces llegó el momento de buscar el camino para poder llegar a ella. Como les decía al principio del video, a veces no es necesario recorrer grandes distancias para poder llegar a lugares sorprendentes, pues pueden estar más cerca de lo que creemos. El único lugar que debemos estar decididos a abandonar es la rutina. Hemos llegado a la cascada, no creí que hubiera un camino para bajar, pero afortunadamente lo encontramos. Eso fue todo en el video de hoy, ojalá les haya gustado el recorrido y lo hayan disfrutado. Espero saludarles nuevamente muy pronto, hasta la próxima.